Ya, vamos a comenzar entonces. Esperen un poquito. Esa es la alarma de un auto, por si acaso. Voy a cambiar aquí a mis opciones de flecha porque va a aparecer algo. Ahí. Ya. Para que sepa que está bien en esta presentación y espero que la esté viendo en YouTube. Esta es la asignatura de Ciencias para la Salud para los estudiantes de tercero medio A en este caso, del Liceo Bicentenario Diego Portales de Talca. Mi nombre es Mauricio Ramolcoy y bueno, ahí está mi correo electrónico para que me envíen preguntas si es que tienen respecto a la presentación o en general cualquier pregunta que pueda ayudarlo, lo voy a tratar de responder. Veo todos los días mi correo, así que no se preocupen. Si es domingo, mándenme la duda el domingo nomás. Que sea en un horario prudente, sí, por favor. No sea a las 3 de la mañana, que esa hora estoy durmiendo. Ya. ¿Recuerdan lo que vieron la semana, no, la semana pasada, no, hace como 3 semanas atrás, cuando tuvimos la clase presencial en Ciencias para la Salud? Vaya deteniendo la reproducción y trate de pensar qué fue lo que vio. O vaya a buscar su cuaderno y anote, le voy a pedir que anote cosas, ¿ya? Durante la presentación. Bueno, yo le voy a tratar de recordar algo o alguna de las cosas que vimos, y en realidad se resume a esto. Una célula. Vimos el interior de una célula. Específicamente, ¿qué cosas vimos del interior de una célula? Estas cosas que se denominan organelos, ¿ya? No se ve muy bonita esta célula, ¿eh? Ojalá que se vea bien en el video. Eh, bueno, vimos otras cosas también, como los niveles de organización de la vida, ¿se acuerdan? Cuando vimos átomos, iones, moléculas, eh, vimos células, tejidos, órganos, y al final lo más complejo era el organismo. Bueno, los ecólogos, por ejemplo, comienzan desde los organismos hacia arriba. Nosotros nos quedamos en ese nivel, en el organismo. ¿Ya? Los ecólogos ven, no sé, poblaciones, comunidades, etcétera. Nosotros quedamos, por las características de esta asignatura, nos quedamos solo hasta organismos. ¿Ya? Que, repito, la asignatura se llama Ciencias para la Salud. Ya. Entonces, mire, vimos ciertos organelos, no los vimos todos, vimos los que principalmente son relevantes en esta asignatura. ¿Ya? En las células son todos importantes. Que quede claro eso. De hecho, vimos esto, mire, esto, no sé qué se imagina que será usted, mire. Esto es un núcleo, ¿ya? ¿Se acuerda que había dentro del núcleo, que aquí no se ve, ¿eh? Se ve unas manchas y medio raras, ahí se ve una zona más condensada, mire, el nucleolo, ¿ya? Pero principalmente lo que hay dentro del núcleo es ADN, ácido desoxirribonucleico, ADN. Hay otros elementos también, por ejemplo, hay muchas enzimas. Recuerde que en el ADN es donde se comienza a procesar la información para formar proteínas, ¿ya? En esa zona más condensada, que se denomina nucleolo, hay presencia de los ribosomas, ¿ya? Acuérdense que los ribosomas salían al exterior del núcleo, ya acá en esta cosa de acá, y andaban sueltos los ribosomas. Y en algunas ocasiones ellos se iban a incrustar en otros organelos, ¿ya? Vamos a explicarlo después. Recuerde que esto es solo recordar lo que vimos en la clase anterior. Eh, y lo que yo quería, acuérdese, en esa clase el objetivo era que usted reconociera el organelo y para qué servía ese organelo. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿para qué sirve el núcleo? Para almacenar el ADN. ¿Ya? La función del ADN, bueno, eso lo podemos describir en otra oportunidad, pero en resumen lo que dijimos del ADN era que tenía dos funciones. Primero, transmitir la información genética de una célula a la otra, a su célula hermana, ¿ya? O a la nueva célula que se va a formar. Y también que, no sé si se acuerdan que le dije que esa descripción del ADN generalmente no se hace mucho. Lo que se dice siempre, que el ADN sirve para transmitir la información genética, ¿ya? Pero la otra función es súper importante y tiene relación con la formación de proteínas, ¿ya? Y ahí vamos a ir dándonos cuenta, a medida que vayamos pasando esta asignatura, la importancia que tienen las proteínas en nuestro cuerpo, ¿ya? De hecho, cuando usted está moviendo uno de sus 600 y tantos músculos que tiene, está utilizando proteínas, ¿ya?
su piel tiene proteínas, su pelo es proteína, ¿ya? Entonces tiene proteínas por todos lados y usted la está formando constantemente, ¿ya? Y otras, por supuesto, que la está adquiriendo a través de la alimentación, ¿ya? Entonces, de nuevo, resumen, ¿para qué sirve el núcleo? Para almacenar el ADN. Con eso estamos bien. Después del núcleo, mire, ahí se notan como unas rayitas que están abrazando al núcleo, mire. Esto es un corte, imagínense la célula, la cortaron y usted la está viendo desde arriba, ¿ya? Entonces así se ve este organelo, es grande, bastante grande. Va a depender también del tipo de célula, pero este es el, ¿se acuerda cómo se llama? Ahí pare la reproducción y piense. Es un retículo. De hecho hay dos tipos de retículos endoplasmáticos. ¿Cuál será ese, el rugoso o el liso? Rugoso, excelente, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llamaba rugoso? Bueno, precisamente porque bajo el microscopio electrónico se ven como aquí, si tiene buen ojo, va a ver como unas pintitas negritas, ¿ya? Se ve más rugoso por la presencia específicamente de los ribosomas que habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Entonces, acuérdese que era lo que me interesaba a mí, que usted supiera para qué sirve el organelo. Entonces, ¿para qué sirve el retículo endoplasmático rugoso? ¿Estará ahí abrazando al núcleo porque sí nomás? No, tiene una importancia y está muy relacionado al núcleo. ¿Por qué? Porque es en el retículo endoplasmático rugoso donde se forman las proteínas. Entonces fíjese que la información que nace aquí en el ADN viaja a través de un ARN mensajero al retículo endoplasmático rugoso y ahí se forman proteínas. ¿Ya? Importantísimo eso. Mire, aquí más adelante, después del retículo endoplasmático rugoso, usted va a ver al retículo endoplasmático liso, ¿ya? Y la función del retículo endoplasmático liso es, vamos a esperar, no sé si se escucha. Ah, ya. Están vendiendo papas y cebollas afuera de mi casa. Ya. La función del retículo endoplasmático liso ¿será la misma función o será parecida? Porque suenan iguales casi, retículo endoplasmático, solo que uno es liso y el otro es rugoso. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué es liso este? Porque no tiene ribosomas. Con esa respuesta yo quedo bien, ¿ya? Ahora, yo le voy a preguntar, ¿y para qué sirve el retículo endoplasmático liso? Usted me va a decir, porque el retículo endoplasmático liso, ahí es donde se forman, o la función es formar lípidos, ¿ya? Entre otras cosas también. Formar lípidos principalmente, ¿ya? Otro organelo, ya hay unos tres organelos con sus funciones. Almacenar ADN aquí, retículo rugoso, formar proteínas y el liso, lípidos. Mire, aquí, ¿se acuerda de esto, no? Eso. Acuérdese, esto lo está mirando desde arriba y está cortada esa célula. Entonces lo que está viendo ahí es el aparato de Golgi. Y la función del aparato de Golgi era, ahí acuérdese de parar la reproducción, era primero recibir proteínas y lípidos, que provienen de dónde? Las proteínas obviamente del rugoso y los lípidos del liso. Entonces ellos viajan a través de algo que se llaman vesículas. De hecho ahí se alcanza a ver unas vesículas. Vesículas son como paquetitos. Imagínense unas bolsas que van viajando y llegan aquí, al aparato de Golgi. Raro el nombre, Golgi. Bueno, había un doctor, fisiólogo, anatomista, que era Golgi, ¿ya? Por eso lo pusieron. Él lo descubrió y le puso Golgi. Entonces, él recibe proteínas y lípidos acá al Golgi. ¿Y para qué las recibe? Para modificarlas, ¿ya? ¿Y cómo las modifica? Bueno, llega una proteína y el Golgi lo que hace es agregar azúcar, ¿ya? Ese proceso se denomina glucosidación. Glucosidación. Eso significa que se agregan azúcares a las proteínas y azúcares a los lípidos, ¿ya? Entonces imagínese, usted está recibiendo proteína y lípidos y usted lo que va a hacer es agregar azúcar, ¿ya? Por lo tanto, ¿esa proteína tiene la misma característica? No, ¿ya?
Voy a esperar que pase de nuevo este caballero. Está pasando un poco lento. Ya. Entonces, ¿cómo se llama una proteína que tiene azúcar? Glucoproteína. ¿Y cómo se llama un lípido que tiene azúcar? Glucolípido. ¿Ya? Eso lo vimos ya en la clase anterior. Revisen su cuaderno, yo le pedí que lo anotara, así que échenle una revisada. Ya. El otro organelo que vimos es este, mira que aquí se ven 4. ¿Se acuerda cómo se llama eso? Eso es la mitocondria. Mitocondria. Busca ahí en su cuaderno para qué servía la mitocondria. ¿Ya? Lo encontró. La función de la mitocondria es producir energía. Pero ¿cómo energía genera calor aquí? No, no es energía calórica, es una energía química. Y esa energía se denomina ATP. La pregunta es, ¿qué significa ATP? Usted también lo escribió en el cuaderno, búsquenlo. Bueno, para los que no fueron a esa clase, anótelo igual. ATP significa adenosín trifosfato, ¿ya? Que es una molécula que al romper su enlace de fosfato generan energía y para algo sirven en la célula. ¿Ya? Créame que es muy importante el ATP, muchas funciones. Ya lo vamos a describir después. Eso básicamente lo que podemos decir de esta célula. Ah, piense, piense en lo siguiente, mire. Acá, ¿qué está viendo en esta parte? Esto. ¿Qué es todo esto? ¿Será aire? Imagínense que usted está en su pieza es una célula, usted es un organelo, ahí elija qué organelo es. Su pieza si fuera una célula estaría llena de aire o llena de líquido, ¿qué cree usted? Está llena de líquido, ¿ya? Y ese líquido, ¿se acuerda cómo se llama? De hecho eso fue lo último que vimos, se denomina citoplasma, ¿ya? Por lo tanto, para que no piense que los organelos están flotando en el aire en una célula, no, se encuentran dentro de un líquido que se llama citoplasma, ¿ya? Y bueno, aquí puse para aclarar un poco más respecto al citoplasma, mire, el citoplasma está constituido por macro y micromoléculas, o sea, tiene moléculas pequeñas, macro, bueno, macro significa grande, moléculas grandes como por ejemplo proteínas, lípidos, carbohidratos, son moléculas gigantescas, ¿ya? Y micromoléculas, como por ejemplo el oxígeno, es una molécula pequeñísima, son casi dos átomos juntos, ¿ya? No se pierda en el contexto de que cuando yo digo la proteína es una molécula gigante, piense que estamos hablando en el interior de una célula, ¿ya? Cuando digo que es gigante en comparación a las micromoléculas, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene el citoplasma? Bueno, tiene macro y micromoléculas, pero también tiene agua. Miren, ¿cuánta agua tiene? 70% del citoplasma es agua. Es mucha, mucha agua, ¿ya? Y el resto, mire, son casi proteínas. De esas macro y micromoléculas, el 15 al 20% son proteínas, ¿ya? Pero lo que más me interesa que usted sepa es que el citoplasma, si yo le pregunto qué es lo que más tiene el citoplasma, usted tiene que responder es agua, ¿ya? Vaya anotando esas cosas. Obviamente, como esta asignatura se llama Ciencias para la Salud, lo que nos interesa en este momento es hablar de la célula animal, ¿ya? Porque biológicamente nosotros somos animales. Entonces, mire, esto se lo entrego como un dato, esto no es necesario que lo anote, pero mire, ¿cuántas moléculas hay en una célula? En una célula, 10 billones. Busque ahí cómo se escribe de 10 billones. ¿Cuántos ceros lleva 10 billones? ¿Cuántos habitantes tiene Chile, por ejemplo? Debe tener unos 17 millones. Millones. El mundo debe tener 7.000, 8.000, no sé, 8.000 millones, creo que tiene. 8.000 millones. Y aquí le están diciendo que una célula tiene 10 billones de moléculas. ¿Se imagina? Es casi un universo, una célula. Para que no piense de que, acuérdese, usted está dentro de una célula, no piense que va a estar solo. Está pero lleno, lleno de elementos. ¿Ya? Y hay casi 10.000 tipos de moléculas distintas. 10.000 tipos. ¿Ya? Entonces, claramente, hablar de la célula no es tan simple. Bueno,
Hay gente que se dedica a estudiar la célula toda una vida. ¿Ya? Otra cosa, bueno, aquí repito, lo que me interesa sí del citoplasma es que usted sepa que la mayor parte del citoplasma es agua. ¿Hay moléculas? Sí, hay muchos tipos de moléculas, pero finalmente lo que más hay es agua. Em, Ahora mire, va a encontrar mucho esta palabra en algunos libros, la palabra citosol, ¿ya? En algunas ocasiones uno para evitarse ciertos problemas dice que es lo mismo, citosol y citoplasma es lo mismo. En realidad hay una pequeña diferencia, el citoplasma es todo, imagínense ella, su pieza está lleno de este líquido que se llama citoplasma y el citosol es la parte que envuelve o que está cercana a los organelos. Entonces, si usted fuera un organelo que está en su pieza, ese líquido, esa parte del citoplasma que lo está envolviendo usted, eso se denomina citosol. ¿Ya? Y ahí aparece, bueno, la palabra metabolismo intermediario, porque en realidad el citosol es químicamente distinto al resto del citoplasma, porque como está tan cerquita de los organelos, ¿ya? Es como el agua del mar que está rodeando a una isla, ¿ya? La isla de Pascua, por ejemplo, está llena de agua, obviamente, porque es una isla. Esa agua que está bordeando a la isla, eso sería el citosol, ¿ya? Y cambia las características, ¿ya? Es, es una diferencia bastante importante, pero acá en realidad vamos a hablar de citoplasma, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a comenzar. Ya hicimos una retroalimentación bastante extensa, creo yo, respecto a lo que vimos en la primera clase, ¿ya? Por eso aquí puse clase 2 que vamos a ver membrana plasmática, ¿ya? Vamos a retroceder aquí. ¿Dónde estaría la membrana plasmática aquí en esta imagen? Acá, pues mire. Esto de acá, lo que está rodeando a la célula, eso es la membrana plasmática. Esa línea que se ve ahí por donde va el mouse, espero que se vea, eso es la membrana plasmática. Entonces, a simple vista, ¿para qué sirve la membrana plasmática? Para mantener todo el contenido, ¿cierto? Se imagina aquí, a ver, se imagina si se rompe la membrana plasmática, se sale el citoplasma porque el citoplasma es agua. Es como que usted tiene una bolsa, y la bolsa echa agua y le hace un hoyito con un lápiz. ¿Se escapa el agua o no? Por supuesto, ¿sí? Eso es el citoplasma. Déjeme ver si puedo hacer una marca. ¿Es importante el citoplasma? Sí. Perdón, la membrana plasmática. Bueno, todo es importante. Vamos a hablar en esta ocasión de la membrana plasmática. Sí, importante. Mire. ¿Qué es esto? Mire, yo en la pizarra soy horrible dibujando, imagínese como utilizando con el mouse un puntero. Ya, esto es una bacteria, vamos a suponer eso, ¿ya? Una bacteria. Ahí está con su famoso ADN, ¿ya? Con su mitocondria, y obviamente una bacteria es un tipo de célula, es un organismo unicelular, por lo tanto tiene citoplasma. Bueno, la bacteria también tiene otra cosa un poquito más resistente por afuera, que es la pared celular. ¿Nosotros tenemos pared celular o no? No, las plantas tienen pared celular. Bueno, y la bacteria igual aquí, mira. Entonces las bacterias, cuando usted se enferma, se resfría, por ejemplo, o tiene una enfermedad bacteriana, ¿ya? El médico va y le receta un antibiótico. Y el antibiótico, algunos antibióticos lo que hacen es actuar aquí, mire, en esta parte. Entonces rompen la pared celular. Y al romper la pared celular, la membrana plasmática queda desnuda. Y esta membrana plasmática no sirve de nada sin su pared. Entonces se rompe la membrana plasmática, por lo tanto sale el ADN, sale el citoplasma, sale todo y se destruye la bacteria. Y así es como usted se sana, matando a la bacteria, ¿ya? Entonces créame que es súper importante la función de la membrana plasmática, ¿ya? Acá, vamos acá, flecha automática. Bien, entonces vamos a ver membrana plasmática. Dos cosas son importantes en esta clase. Me interesa dos cosas súper importantes que lo maneja al final de la clase. La estructura de la membrana plasmática y la función. Dos cosas, mire, distintas. Suenan parecidas, pero son muy distintas. Estructura de la membrana plasmática, ¿sí? Si yo le pregunto, ¿cuál es la estructura de un lápiz? Vamos a suponer que está tomando apuntes y tiene un lápiz en la mano. Vea su lápiz.
ese lápiz de qué está hecho. Eso es lo que estoy preguntando con la estructura. Yo, por ejemplo, en este momento tengo el tipo lápiz Bic de plástico, por lo tanto la estructura es de plástico, tiene una punta en la cual al parecer hay tinta o pasta, en realidad no sé qué será, tiene una punta de metal, en un extremo tiene una tapa transparente, ¿ya? La tripa es transparente, por lo tanto se puede ver también el- esta tinta con la cual uno puede escribir, ¿ya? No sé qué tan buena fue mi descripción acerca de la estructura del lápiz, pero traté de escribirla, ¿ya? Esa es la estructura. Ahora, si yo le digo, ¿cuál es la función de su lápiz? El que tiene en la mano, ya ahora debería tener el lápiz en la mano. ¿Cuál es la función? Bueno, ahí la función es bastante clara, ¿eh? Escribir, dibujar, hacer trazos, hacer rayas, ¿sí? Rayar distintas superficies, ¿ya? Se da cuenta que ahí hay diferencia entre la estructura y la función. Una se refiere a la anatomía del elemento que vamos a escribir. Por ejemplo, la anatomía del lápiz. ¿Qué es o cómo está hecho ese lápiz? Y lo otro es la función, o sea, la fisiología, cómo funciona o para qué sirve. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a describir la estructura de la membrana plasmática y para qué sirve la membrana plasmática. ¿Sirve de algo? Bueno, creo que, por lo que vimos delante, sirve como para delimitar, ¿cierto? O para que no se escape, vamos a decirlo así coloquialmente, para que no se escape el contenido de la célula. Ya, entonces el primer objetivo es identificar los componentes de la membrana plasmática, ¿ya? Ahí, bueno, yo voy a pasar esto más rápido porque obviamente como un video usted lo puede tener. Pero ahí están, miren las palabras clave. Membrana plasmática, por supuesto. Hidrofóbico, hidrofílico, fosfolípido, colesterol y proteína. Bueno, tiene que quedarse viendo este video hasta el final para que sepa qué significan estas cosas. ¿Ya? Créame que si ves este video completo, vas a ver lo que es hidrofóbico, hidrofílico, que suena como rara la cuestión, pero no tiene nada de otro mundo. ¿Ya? Membrana plasmática, entonces. Mire esta maravilla. Aquí usted está viendo la membrana plasmática. Mire, eso de ahí es la membrana plasmática. Y aquí ya podríamos determinar cuál es una de las funciones. Mire, delimitar. Delimitar el contenido. Entonces, mire, acá estas dos tensiones son completamente distintas. ¿Sí? Me está diciendo que hay dos compartimientos, claramente. ¿Ya? Este es el extracelular, o sea, fuera de la célula, y este es el intracelular, o sea, dentro de la célula, ¿ya? Esto es una imagen pero espectacular, y yo sé que usted está acostumbrado a las imágenes de Instagram o a los videos de TikTok a lo mejor. En ciencia estos son imágenes espectaculares, ya no espere más que esto, ¿ya? Esa es la membrana plasmática. Ahí les muestro tres tipos de imágenes de la membrana plasmática, tres visiones en realidad, como dice ahí arriba. Mire, eso de ahí es la membrana plasmática. Esas fueron las primeras imágenes de una membrana plasmática y créame que esto era increíble cuando se descubrió. ¿Ya? Eso de ahí, esa línea, era la membrana plasmática. Esto, mira acá, que está más oscuro, ¿será el interior o el exterior de la célula? El interior. ¿Se acuerdan cuántas moléculas habían? 10 billones. Ahí ya está claro eso, ¿no? Está lleno de moléculas. Es una imagen real entonces. En A usted puede ver una imagen real. En B, una imagen en dos dimensiones, está viendo como la membrana plasmática de frente, ¿ya? Eh, y probablemente ahora no le esté viendo como la imagen general, pero yo le voy a pedir que empiece a acostumbrar a mirar, mire, las pelotitas. Esas pelotitas tienen un significado y mire, esas cositas como colitas también. Son súper importantes que la vayan analizando. Y eso que está ahí, acuérdense que esto está cortado como de frente, por eso lo ve así. Ahí que dice, mire, es una proteína. ¿Y eso que dice ahí? Lípido. Entonces, mire, ya estamos descubriendo, así como cuando usted me dijo de qué estaba hecho el lápiz, me dijo que era, bueno, yo dije en realidad de plástico, tenía una punta de metal. Bueno, aquí ya sabemos que la membrana plasmática, que es lo que está bordeando la célula, ya sabemos que por lo menos tiene lípido y proteína. Y aquí en C, mire, hay una imagen tridimensional
de la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, acuérdense, acostúmbrase a ver esas cabecitas que se ven ahí. Cada una de esas cabecitas es importante que la vaya analizando. Y esas cosas, mira, como colas. Y mire, las cabezas, hay unas que están mirando para allá y otras mirando para acá. Y las colas, miren, como que están tocándose esas colas, ¿ya? Bueno, ahí dice bicapa. Ahí hay una capa, mire, acá váyase a B. Ahí hay una capa, todo eso de ahí es una capa y acá hay otra capa. Son dos capas, ¿ve? ¿Qué eran estas cosas entonces, mire? Ah, proteínas. Entonces ya estamos adelantándonos y ya estamos respondiendo parcialmente en nuestro objetivo. Está constituido por lípidos y por proteínas. Y aquí ya le muestro definitivamente, a través de este cuadro, cuáles son los componentes de la membrana celular o plasmática. Entonces yo le voy a preguntar en la prueba, no sé, bueno, cuando yo le voy a preguntar en la prueba, usted lo anota, ¿ya? Porque es importante que lo sepa. ¿Qué es lo que tiene la membrana plasmática o celular? Si usted lee rápidamente este cuadro y me contesta rápidamente, ¿cuántas cosas me dijo que tenía la membrana plasmática? ¿Mm? Bueno, lo que dicen los estudiantes generalmente es nombrarme uno, 2, 3, 4, 5, 6. Está constituido por 6 cosas, profesor, la membrana plasmática. Yo le digo, muy mal. Oh, pero ¿cómo si yo conté 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, te contó 6, pero no analizó el cuadro. Dice proteínas, ¿ya? Claramente hay proteínas. De hecho, el 50% de la membrana plasmática son proteínas. Por el tamaño, pareciera de que son menos, pero el tamaño y el peso de las proteínas es mayor al de los lípidos. ¿Ya? Por eso se dice que el 50% de la membrana plasmática son proteínas. ¿Ya? ¿Cuál fue el error que usted pudo haber cometido? Es que los lípidos, que son el 42% aproximadamente, hay de tres tipos. ¿Ya? O sea, si yo hablo de fosfolípidos, de colesterol y de otros lípidos como los glucolípidos, en realidad son tipos de lípidos, ¿ya? Entonces hay proteínas, hay lípidos y hay hidratos de carbono, más conocidos como azúcares. Entonces, si yo le pregunto, ahora sí, ¿cuántos tipos de elementos o de moléculas hay en la membrana plasmática? Tres. Hay proteínas, hay lípidos y hay hidratos de carbono. Ahora, es distinto si yo les digo, ¿cuántos tipos de lípidos hay en la membrana plasmática? Ahí sí usted me va a responder, bueno, los lípidos hay de tres tipos, fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Yo le podría preguntar también, preguntó el profe, le podría preguntar también, ¿cuál es el lípido más común de todos los lípidos que tiene la membrana plasmática? O sea, de esos tres, ¿cuál es lo que más tiene? ¿Usted qué iba a responder ahí? Fosfolípidos, según este cuadro, ¿ya? Fosfolípidos. Eh, Va a variar en realidad el contenido, va a variar relativamente. En algunas membranas celulares, por ejemplo, en la membrana celular de la neurona, hay mayor cantidad de lípidos, ¿ya? Y hay menos porcentaje de proteínas. Pero esto es un aproximado. A mí lo que me interesa de aquí, bueno, primero es que aprenda a leer cuadros, la información de un cuadro, eso es súper importante, me interesa que sepa leer un cuadro y lo otro, que sepa qué es lo que tiene la membrana plasmática, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. ¿Ya? Esto hágalo, por favor, una actividad de habilidad científica. Está relacionado con lo que yo le decía. Esta asignatura lo que pide es que usted también desarrolle la habilidad científica. ¿Ya? Y creo que es importante, más importante que se sepa datos de memoria, que usted aprenda a tener un conocimiento científico, a pensar como un científico, que a lo mejor suena como lejano. No, créame que puede hacerlo usted. En tercero medio puede hacerlo. Tiene que empezar a hacerlo en realidad. Ya, entonces, mire, representa, dice la información de la tabla, o sea, de esta tabla, esa información, la información se puede entregar de muchas formas, en imágenes, en cuadros, en gráficos, escritos, en un texto, se puede entregar a través de un mapa conceptual, se puede entregar de mucha información esta información que está aquí escrita. Yo le voy a pedir que esto que está acá, este cuadro, me lo represente a través de un gráfico, de barras, ¿ya? Si no sabe lo que es un gráfico de barras, bueno, pregúntele ahí, mándele un correo a su profesor de matemática, por ejemplo, y pregúntale, ¿ya? O busque en YouTube, en Google, pregúntele a lo mejor
alguno de sus familias sabe lo que es un gráfico de barra, pregunte. Eso es una habilidad también, preguntar. Una habilidad muy buena. Entonces, mire, ¿qué quiero que representen en este gráfico? Las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. ¿Ya? Hágalo, por favor. Además, mire, necesito que me indique cuál es el eje X y el eje Y. ¿Vamos a meter matemática? Sí, vamos a meter matemática aquí porque como es ciencia para la salud está todo mezclado aquí. ¿Ya? Y me diga cuál es la variable dependiente e independiente, porque no es llegar y hacer un gráfico. ¿Ya? Usted tiene que saber dónde va la variable dependiente y la independiente. Siempre van en un lugar preciso. No es que, no, yo voy a poner aquí la cuestión de proteína y acá la cuestión del porcentaje. No, tiene un orden, ¿ya? Ciencia es muy ordenado, así que acuérdense. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que haga un gráfico. Usted dice, pero debe ser fácil. Bueno, pregunte, averigüe y vea si está bien. ¿Ya? Haga así eso, por favor. Y lo otro que después de que haga ese gráfico, quiero que haga otro gráfico, mire, de barras también, pero en donde me indique los distintos tipos de lípidos. ¿Cuántos tipos de lípidos tenía la membrana? 3. Vamos acá, mire. Fosfolípidos, colesterol y otros lípidos. En el primer gráfico yo solo quiero que me represente proteína, lípidos e hidratos de carbono. Y en el segundo gráfico yo quiero que me represente los 3 tipos de lípidos. ¿Ya? Obviamente indíqueme cuál es el eje X y el eje Y. Ya. Entonces, el lípido de la membrana, aquí lo que yo necesito es que usted me vaya poniendo atención en realidad, mire. ¿Se acuerda de las cabecitas que yo le iba diciendo y esas colas? Bueno, en realidad se llaman cabezas. Químicamente o bioquímicamente son cabezas, ¿ya? Y esos son colas. Entonces, mire, estamos viendo, bueno, lípido de la membrana. En realidad vamos a ver los dos tipos de lípidos más comunes, los fosfolípidos y el colesterol, ¿ya? Estos son fosfolípidos, ¿ya? Entonces, a ver, para ver si estoy explicando bien. En esta fila de acá arriba, ¿cuántos fosfolípidos ve? ¿Mm? B1, B2, ¿cuántos ve? Acuérdense de parar la reproducción, los cuentas, o si ve uno, diga uno al tiro. ¿Ya? La respuesta es, hay 1, 2, 3, 4, 5 fosfolípidos. Y acá abajo también hay 5. Entonces, ¿qué es un fosfolípido? Bueno, es una biomolécula, para empezar. Un fosfolípido es una biomolécula, una molécula biológica. Y está constituido por una cabeza y sus 2 colas. ¿Ya? Y fíjese que tienen características, mire, la cabeza es hidrófila o hidrofílica, lo va a encontrar también en algunos textos. Polar, pregúntale a la profesora de química, ¿qué significa que la cabeza sea polar? ¡Wow! Pregúntale a la profesora Erika a ver qué dice, ¿ya? Sí me interesa aquí que sepa que lo que es hidrofílico o hidrófila, ¿ya? La cabeza es hidrófila y las colas, mire, estas 2 colitas, siempre son 2, acuérdense. Las colas son hidrófobas, hidrofóbicas, es lo mismo, hidrofóbicas. ¿Qué será hidrofóbico? ¿Mm? Hidrofóbico es que le tiene temor o repulsión. Bueno, obviamente una molécula no siente miedo, en realidad lo que quiere decir es que rechaza el agua. Ve agua y se esconde la cabeza. En cambio, mire, la cabeza es hidrofílica. A ella sí le gusta el agua. De hecho, por eso ahí dice ambiente acuoso. El ambiente acuoso está en contacto con la cabeza, en cambio las colas no están en contacto con un ambiente acuoso o con líquido, ¿ya? O con agua. ¿Ya? Por eso tienen esa disposición. Entonces, mira, acá arriba hay un ambiente y acá abajo hay otro ambiente completamente distinto. Acá abajo podría ser dentro de la célula y acá arriba podría ser el exterior. ¿Ya? Entonces, hidrofílico, ¿qué significa? Que siente atracción por el agua. Hidrofóbico, que no siente atracción por el agua, que repele el agua. ¿Ya? ¿Usted es hidrofílico o hidrofóbico? ¿Mm? ¿Le gusta el agua o no le gusta el agua? Buena pregunta. Ya. Eh, bueno, y esto queda claro. Imagínense, vaya a la cocina más rato, un vasito de agua, le echa, o sea, a ver, a un vaso le echa agua, busca un poquito de aceite y echa una gotita de aceite.
¿sí? ¿Se va a juntar o no con el agua? Se junta, obviamente, porque cae ahí. Lo que pasa es que no se mezcla, que es distinto, ¿ya? Pero hay una parte de esta gotita de agua que sí está en contacto con el agua, obviamente, porque el aceite no queda ahí flotando. O sea, no queda en suspensión, no queda en el aire, ¿ya? Eh, entonces, sí, hay una parte del aceite que está en contacto con el agua, por lo tanto, esa es la parte hidrofílica. Y la parte de arriba de esta gotita de aceite no está en contacto. De hecho, si usted le echa agua encima de esa gotita de aceite, el agua se va a ir para otro lado, ¿ya? Esa es la parte hidrofóbica, ¿ya? Por eso jamás va a mezclar usted agua con aceite. ¿Para qué sirve entonces, mire, el fosfolípido? Y eso nótelo. La importancia del fosfolípido es que permite separar dos ambientes, ¿sí? Es como las paredes de su pieza. Se acuerda que su pieza era una célula? Aquí, bueno, las paredes serían la membrana plasmática. Y lo que va a haber ahí en la membrana plasmática es el fosfolípido. Y eso es lo que hace que se separen dos ambientes. No sé su pieza si está mirando. En mi caso, yo estoy igual en mi pieza ahora en este momento. eh, Está separado del exterior, una parte. Y la otra parte está separada de como una sala que tengo ahí atrás, una sala como de estar. ¿Ya? Puede que su pieza esté al lado de la pieza de su papá o esté, no sé, al lado de la cocina, al lado del baño, puede ser. ¿Ya? Pero el fosfolípido sirve para separar ambientes. ¿Ya? Por eso ahí dice ambiente acuoso, ambiente acuoso. Esa es la función del fosfolípido. Y bueno, como característica, em, las membranas plasmáticas se moverán o no, o serán tan rígidas como la pared de su pieza, por ejemplo, se mueven. ¿Ya? Es bastante fluida las membranas. Y eso hace que nosotros nos podamos mover también, pues si no seríamos como una planta. Las plantas tienen muy poca movilidad porque aparte tienen una pared celular. ¿Ya? Entonces, una característica del fosfolípido es que tiene bastante movilidad. ¿Ya? Hay distintos movimientos que tiene, pero no lo vamos a considerar. Usted sepa nomás que el fosfolípido presenta movilidad. Y para ello, tampoco es muy bueno que se mueva tanto, ¿ya? Tampoco es muy bueno, necesita cierta rigidez, ¿ya? Y ahí entra en combate, adivine quién, el famoso y despreciable, lamentablemente, colesterol. Entonces, mire, acá en esta imagen, ¿cuántos fosfolípidos ve aquí en esta imagen? Espero que se esté viendo la flecha. 4. Y acá abajo 4 fosfolípidos, mire, su cabeza y sus colas. Las cabezas eran hidrofílicas o hidrofóbicas, hidrofílicas. Y las colas hidrofóbicas. Entonces, mira, ahí entre medio, como cada un fosfolípido van poniendo, o sea, no van poniendo, sino que está ahí, hay presencia de colesterol. Esa es la típica molécula de colesterol químicamente, ¿ya? O esquemáticamente dibujada. Entonces, imagínense, los fosfolípidos están como en una fiesta, bailando así, se mueven para todos lados, y de repente llega el colesterol y dice, no, paremos la cosa aquí, vamos a detenernos, tenemos que ser un poco más serios, no nos movamos tanto, porque si no vamos a romper a la célula. ¿Ya? Entonces, por una parte el fosfolípido, bueno, separa los ambientes, ¿sí? Separa los ambientes, se mueve, es fluida el fosfolípido, pero por otra parte tenemos el otro tipo de lípido que es el colesterol, ¿ya? ¿Y el colesterol qué hace? Da rigidez a la membrana plasmática, ¿ya? Le da rigidez. Es como usted en esta edad que le gusta salir a bailar, a juntarse con sus amigos, ¿sí? Le dice, papá, yo, mamá, o no sé, con la persona que viva, quiero llegar a las 7 de la mañana, voy a salir a carretear, voy a llegar a las 7 de la mañana. ¡Wow! No, va a llegar su papá, que es el colesterol, y le dice, no, tú no llegas a las 7 de la mañana, llegas a las 10 de la noche. A acostarse como una princesa o un príncipe, ¿ya? Entonces, uno entrega rigidez y otro da movimiento. ¿Quién entrega rigidez a la membrana plasmática? El colesterol. ¿Y quién entrega fluidez? La membrana. Perdón, el fosfolípido. Ese es un experimento que, para demostrar, cuando recién se estaban estudiando las funciones de la membrana, perdón, me enredé, de la membrana plasmática, se empezó a analizar bioquímicamente qué había en la membrana plasmática. Entonces se empezó a determinar que habían estas estructuras que se llamaban fosfolípidos. Y por eso es importante que sepa que es una doble capa. Pues mire, esta capa está por acá
y esta otra capa está por allá adentro. Entonces se da cuenta que esto podría ser una célula. El interior y el exterior. Entonces acá usted podría tener muchas moléculas distintas, por lo tanto un escenario completamente distinto a lo que hay afuera. ¿Sí? Porque como vamos a ver más adelante, el interior de la célula es distinto a lo que hay afuera. O sea, usted lo que tiene en su pieza es distinto a lo que hay afuera, ¿cierto? Entonces, esa es la función de la membrana plasmática. Primera cosa, aislar a la célula o mantener el contenido dentro. ¿Y cómo lo hace? Gracias a la presencia de los fosfolípidos, ¿ya? Que tienen una característica especial. Una parte se siente atraída por el agua y la otra parte no se siente atraída, ¿ya? Una parte es hidrofóbica y la otra es hidrofílica. Y aquí les muestro una imagen, tres esquemas en realidad, molecular, estructura química y la estructura bioquímica del fosfolípido, ¿ya? ¿Por qué se llama fosfolípido? Bueno, lípido significa grasa, ¿ya? Entre comillas, bien vulgarmente hablando. Pero químicamente al final eso se reduce, mire, a enlaces de carbono e hidrógeno, mire. Carbono e hidrógeno. Y ahí, no sé, espero que se esté viendo. ¿Por qué se llama fosfo? Porque tiene un fosfato, un grupo fosfato ahí, una P. Eso es fósforo, ¿ya? Bueno, ahí también dice fosfato. ¿Y cuál cree usted que aquí sería la cabeza del fosfolípido? Esta es la cabeza. ¿Y las colas? Aquí, el ácido graso, ¿ya? Son dos ácidos grasos, mire. Es importante que cuando dibuje el fosfolípido, dibuje una patita así como doblada, ¿ya? Porque ahí tiene un doble enlace. Y ese doble enlace hace como que se tuerza la patita, ¿ya? De hecho, siempre se dibuja así. De hecho, mira, ahora vaya poniendo más atención, mire. Esta imagen que habíamos mostrado anteriormente estaba mala, porque le falta la patita doblada. Esta está bonita, mire. Sí tiene una patita derecha y la otra doblada. Cola en realidad, ¿ya? ¿Cuál se va a hacer la cola doblada? Ah, mira, hay una pregunta interesante. ¿En qué nivel de organización se encuentran los fosfolípidos? Se encuentran en el nivel, acuérdese de parar la presentación, en el nivel molecular. ¿Ya? Acuérdese que están los átomos, están las moléculas, las células, los tejidos, órganos, sistemas, etcétera. ¿Ya? Esto está considerado, esto es un ser vivo, un fosfolípido. No, a pesar de que, claro, dice hay una cabeza y una cola, no, eso es químicamente, ¿ya? No está vivo, esto es una molécula, una biomolécula, por cierto. Acuérdense, lo que hay desde la célula hacia arriba ya es considerado un ser vivo, ¿ya? Esto está dentro de una célula, por lo tanto está lejos de ser un ser vivo, ¿ya? No es un ser vivo, esto es una molécula. Acostúmbrese a diferenciar eso, ¿ya? Aquí, ¿cuántas moléculas, cuántos fosfolípidos ve aquí? Dos, ¿cierto? Con sus patitas dobladitas, ¿ve? ¿Y qué hay entre medio de estos dos fosfolípidos? El colesterol. Esto sería como un fosfolípido, este sería usted y su pololo o su polola, y el colesterol sería su papá, ¿ve? Entregando rigidez, ¿ya? Solo por curiosidad, mire, el colesterol, a lo mejor no lo había analizado hasta ahora, pero yo sé que usted siempre ha escuchado que el colesterol es malo, muy malo el colesterol. Ahora la pregunta es, ¿será malo el colesterol o será malo el consumo excesivo? Claramente el consumo excesivo es malo, ¿ya? Y lo que usted tiene que hacer es regular el consumo. Entonces, mire, eh, lo que ocurre aquí es que usted consume colesterol, 300 miligramos debería consumir, eso se recomienda, y para que sepa, 300 miligramos hay en un huevo. O sea, usted debería consumir en un huevo, consume un huevo en el día y ya no consume, no debería consumir más colesterol, ¿ya? Ahora vaya a comer papas fritas, que la carnecita de pollo, que la carnecita de chancho, todo, hay muchas cosas que tienen colesterol, ¿ya? Pero aparte, mire, aparte del colesterol que usted consume, usted fabrica colesterol también. Usted es una verdadera máquina que fabrica colesterol. ¿Dónde fabrica colesterol? Bueno, lo puede fabricar en los tejidos periféricos o en el hígado, ¿ya? Y elimina colesterol, sí, en forma de esteroles. ¿Qué significa fecales? Feca, ¿ya? Usted ya sabe qué es eso. Entonces sí, lo puede eliminar, le elimina de hecho, 1100 miligramos por día, ¿ya? Eh, y mire,
¿El colesterol viaja por la sangre? Por supuesto, de hecho eso es lo peligroso, que al viajar por la sangre genera inflamación de la parte más interior de las arterias que se llama endotelio. Y al inflamarse eso genera que se vayan obstruyendo, se generan varios procesos que al final hacen que la arteria se tape. Y eso finalmente se traduce en un infarto. Entonces, mira, como viaja el colesterol en la sangre, viaja a través del HDL. Yo no sé si usted había escuchado el HDL y el LDL, son famosos. En los exámenes de sangre siempre salen. De hecho, a uno le dicen el colesterol bueno y el otro le dicen colesterol malo. Entonces, mire, al HDL significa High Density Lipoprotein o lipoproteína de alta densidad. Él es una lipoproteína, como su nombre lo indica, es una molécula que transporta colesterol. ¿Y por qué se conoce como colesterol bueno? Porque lleva el colesterol desde la sangre hacia el hígado y ahí lo almacena, ¿ya? Para su posterior función. Y hay otro colesterol que se llama VLDL, que si fuera este sí se consideraría muy malo, muy malo. Este es Very Low Density Lipoprotein o lipoproteína de muy baja densidad, ¿ya? Y lo que hace es transportar el colesterol, fíjese, hacia los tejidos periféricos. Bueno, también está el Low Density Lipoprotein, que es el colesterol de baja densidad. Él lo que hace también es transportar desde la sangre hacia los tejidos periféricos. Entonces eso es malo. Por eso usted tiene que consumir poco colesterol, ¿ya? Eh, y por eso tiene que tener más altos los niveles de HDL que de LDL. Ahora mi pregunta es, ¿el colesterol sirve para algo, según lo que hemos visto? Piense, ¿servirá de algo el colesterol o no? Por supuesto, lo hemos estado nombrando en una serie de ocasiones. Acuérdense, lo que hace el colesterol es trabajar ¿dónde? En las membranas plasmáticas y entregar rigidez. Si no hay rigidez en su membrana plasmática, estas se destruyen. ¿Ya? Ahora, eh, usted tiene membranas plasmáticas ¿dónde? En todas sus células. Y usted está formado por millones y millones de células en su cuerpo. Entonces, claro, ¿necesita colesterol? Sí, pero no significa que esté comiendo grasa todo el día. No, porque usted fabrica colesterol también. ¿Ya? Bueno, eso solo por curiosidad, para que sepa que entendiendo lo más básico puede ir después comprendiendo otros conceptos. ¿Ya? La idea es que vaya quedando un poquito más claro. Solamente esto no se lo voy a preguntar. Eh, pero sí me interesa que ya empiece a analizar y diga, todo tiene una explicación. ¿Ya? Si yo entiendo de lo más básico, voy a poder construir mi conocimiento hacia arriba, ¿ya? Hacia los conocimientos que vienen después de esto. Ya, vamos a dejar aquí para que se tome un break. Yo por lo menos voy a dejar de hablar un rato.